Señor, hermanos, y les pido que estemos atentos a la palabra del Señor, lo cual detrás de las alabanzas y los cantos, hermanos, los cantos y las alabanzas se producen por medio de conocimiento de la palabra. Los cantos son letra que declaran las virtudes, las cualidades de un Dios eterno. Pero así, hermanos, les pido que estemos atentos con oídos abiertos, con mentes abiertas para escuchar la predicación, la palabra, para ser edificados, hermanos, para poder implementar y luego ser santificados en la santificación. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en este día, en esta tarde? Amén. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Y así como estamos de pie, vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Les pido que vayan preparando sus Biblias. Capítulo 9 de Romanos. Vamos a terminar el pasaje del 6 al 13, de los versículos 6 al 13. Y antes de comenzar con el pasaje, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en ese momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, Señor, estamos delante de su presencia, Padre, suplicando, Señor, por tu Hijo que va a traer la enseñanza, Señor, la palabra de Dios, aleluya. Que esta enseñanza, Señor, llegue, Señor, a alguien o a algunos necesitados, Señor, de una palabra, Señor, de aliento, Señor. Te doy gracias por ello, Señor, y a usted le daré toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Bueno, vamos a leer el pasaje para tenerlo en mente. Romanos 9, versículos 6 al 13, dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pueden ocupar su lugar. Es que continuamos con este pasaje donde el apóstol Pablo continúa explicando especialmente al pueblo judío que Jesús es el Mesías. Aunque los judíos pensaban, cuando escuchaban a Pablo predicar el Evangelio, decían que Pablo estaba predicando algo totalmente contrario a lo que los judíos habían sido enseñados, a lo que habían practicado por muchos años. Y ellos se sentían que Pablo los estaba excluyendo de la promesa, de las promesas que Dios les había dado al pueblo de Israel. Así es de que al terminar Pablo con los primeros 8 capítulos donde él enseñó bastante acerca de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y no por guardar la ley o las obras de la ley. Ahora, él toma estos 3 capítulos siguientes, 9, 10 y 11, para dar respuesta a esas preguntas que principalmente los judíos tenían, ¿sí?
Y es precisamente donde nos encontramos en esta ocasión, viendo esas preguntas o esas objeciones que Pablo, cuando predicaba, siempre recibía de sus oyentes. Y muchas veces Pablo también se adelantaba a las objeciones para explicar precisamente que no todo el que es descendiente de Israel es un verdadero hijo de Dios. No es por descendencia, sino es por fe. Así es de que de eso es lo que estamos viendo aquí, estos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11. También dijimos anteriormente que algunos creen que estos 3 capítulos no tienen nada que ver, que es un paréntesis y que la enseñanza de Pablo, cuando termina en el capítulo 8, prosigue hasta el capítulo 12. Pero, como estamos viendo ahorita, son parte de lo que Pablo estaba explicando. ¿Sí? Pablo no quería dejar nada a la duda, nada, sino dar una clara y completa explicación. ¿Sí? Y algunas de esas cuestiones que los judíos tenían es que si Dios envió a su Hijo a la tierra, a Jesús, como el Rey y Salvador prometido, a fin de redimir a Israel y el mundo para Él, ¿cómo es posible que su antiguo pueblo escogido no le haya reconocido y aceptado? ¿Sí? Es una de las objeciones que tienen los judíos. Si Dios envió a Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué todo el pueblo no lo reconoce como el Mesías? No lo reconoce como tal. ¿Sí? ¿Será que Dios habrá mandado a alguien? ¿O será posible que Dios mande a alguien a quien no sea reconocido aún por su pueblo? ¿Cómo se puede concebir que los judíos, a quienes los cristianos mismos reconocen como la única raza elegida de Dios, hayan rechazado el cumplimiento de su promesa esperada por tanto tiempo y que incluso le hayan condenado a muerte? ¿Sí? Si los líderes judíos del tiempo de Jesús, así como la vasta mayoría de los otros judíos de aquel día y de todos los tiempos desde entonces, no le han reconocido como su propio Mesías, entonces, dicen, resulta absolutamente irracional creer que Jesús de Nazaret fue, y mucho menos que siga siendo la persona que los cristianos afirman que es. O sea que porque no todos los judíos reconocen a Jesús como el Mesías, el Salvador, pues el hecho de que todos no lo reconozcan hacen que Jesús no sea el Mesías. ¿Sí? Así que, debido a esto, a todos estos objeciones, Jesús no pudo haber sido el Mesías que los judíos esperan, ¿verdad? Y concluyen que el cristianismo no es más que una perversión de la religión verdadera y dada por Dios, que es el judaísmo. Así que eso es lo que la mayoría de los judíos piensan, y hasta el día de hoy hay varias creencias acerca del Mesías, aún en Israel. Como vimos la vez pasada, unos todavía están esperando al Mesías, que va a venir. Y cuando venga el Mesías, para ellos según va a ser la primera vez, porque no reconocieron la primera vez que Él vino. Otros dicen que Israel es el Mesías, o sea, el pueblo de Israel es el pueblo Mesías, dando ciertas comparaciones de lo que sucedió en la vida de Cristo y de lo que ha sucedido o le ha sucedido al pueblo de Israel. Y otros, pues por completo, como sucede en todo el mundo,
no creen en nada. Son completamente apóstatas o simplemente religiosos, ¿sí? Pero Pablo está dando explicación precisamente de que como comienza aquí el pasaje, ¿verdad? Que la incredulidad de Israel como nación es perfectamente coherente en el contexto de las promesas antiguas de Dios, que Dios no ha fallado a sus promesas. Pablo está defendiendo precisamente la integridad de Dios, que no por el hecho de que Israel, la mayoría de los israelitas hayan rechazado a Jesús, eso no hace que Jesús no sea el Mesías o que Dios no haya cumplido sus promesas o que no vaya a cumplir sus promesas, sino que por el contrario, desde el principio Dios estableció que los que iban a ser sus hijos serían aquellos que vinieran a Él por fe, no por guardar la ley o las obras de la ley, o por ser descendientes de Abraham, ¿sí? Solamente los que actúan y vienen a Dios con fe, ¿sí? Así es que Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? En ningún momento la palabra de Dios no ha fallado. No importando lo que los judíos piensen acerca de Jesús, no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Porque la incredulidad de Israel como nación encaja perfectamente con las promesas antiguas de Dios, ¿sí? Dios no se olvidó de la promesa que le hizo a Abraham concerniente a las bendiciones que le iba a dar a los descendientes, ¿verdad? Sino que encaja aún la incredulidad de la nación de Israel, encaja perfectamente en las promesas de Dios. Y la primera de las razones que Pablo da para contradecir la idea judía nos dice que no es que la palabra de Dios haya fallado, ¿sí? O que haya caído, es la primera razón. Y Pablo se estaba refiriendo a todo lo que Israel había recibido de Dios, como lo mencionó anteriormente en el versículo 4, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El Señor no ha abrogado ni invalidado en cualquier forma el cumplimiento último de sus promesas incondicionales a los judíos, ya que por medio de Jeremías Él había asegurado esto mucho tiempo atrás a su pueblo, diciendo allá en Jeremías 32:42, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos el bien que acerca de ellos habló. Y por medio de Isaías dijo, allá en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que incluso el hecho de que Dios cortara al Israel incrédulo fue perfectamente y es perfectamente coherente con las promesas de su pacto con ellos. El escarmiento y la disciplina son elementos precisamente de su fidelidad, integridad y amor divinos y no deben ponerse en duda. En nuestra época, como hemos visto y vemos pruebas irrefutables de que a pesar que Dios ha castigado a la nación por su incredulidad, hablando de la nación de Israel, hasta el día de hoy no ha permitido, ¿verdad?, que la nación desaparezca. Muchos de los pueblos
de los que se habla anteriormente han desaparecido, pero el pueblo de Israel ahí está. O sea, como prueba de que Él conserva al pueblo, porque un día las promesas que le hizo las va a cumplir. ¿Sí? Así que Dios no ha faltado a sus promesas. La incredulidad de su pueblo no tiene nada que ver con que Él no cumpla sus promesas. ¿Sí? Porque las promesas desde el principio fueron para los verdaderos hijos de Israel, no para los incrédulos, como es siempre. ¿Sí? Todo el tiempo ha sido igual. Dios no ha cambiado. Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. ¿Sí? Y para ello, el apóstol Pablo usa unas ilustraciones para explicar esto. ¿Sí? Y la primera ilustración, ¿verdad?, cuando nos dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los descendientes físicos de los israelitas son verdaderos herederos de la promesa. Como dijo Pablo como vimos en Romanos 2:28 anteriormente, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ya que los judíos estaban familiarizados con estas personas, Pablo elige textos conocidos del Antiguo Testamento para respaldar esos puntos, usando primeramente a Ismael. ¿Sí? ¿Quién fue el primer descendiente de Abraham? Ismael. ¿Sí? Quien tuvo por medio de Agar, la sierva egipcia de la esposa de su esposa Sara, que por falta de fe en la promesa de Dios, según la cual Abraham tendría un heredero a través de ella, Sara en su esterilidad le entregó a Agar a Abraham como otra esposa e insistió en que su esposo concibiera un heredero varón por medio de ella. ¿Sí? Sara dijo, pues yo para dar un hijo ya se pasó la fecha, pero ahí está mi sierva, ¿verdad? Llégate a ella, o sea, queriendo ayudar a Dios, o sea, desconfiaron de la promesa de Dios. Pero como sabemos, no tan pronto como Agar quedó embarazada, Sara se sintió resentida y celosa, y al poco tiempo, pues, Agar e Ismael tuvieron que salir del hogar. ¿Sí? Así que Ismael fue el primer hijo de Abraham. Pero no porque Ismael haya sido el primer hijo de Adán, sus descendientes iban a ser los recibidores de la promesa de Dios. Porque Dios le dijo que en Isaac se iba a cumplir esa promesa. ¿Sí? Y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Sí? Aún le dijo qué nombre le iba a poner, Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Allá en Génesis 17 podemos leer esto, y 18. Así que es precisamente a este pasaje específico que Pablo se refirió al recordar a sus lectores la declaración de Dios a Abraham cuando le dijo aquí en Romanos, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Como hijo de Abraham, Ismael recibiría sus propias bendiciones especiales por parte de Dios, pero no era
y nunca podría ser el heredero de la promesa de Dios. ¿Por qué? No solamente eso, sino que después que Sara murió, Abraham tuvo 6 hijos a través de su nueva esposa Cetura, de los cuales nacieron 2 varones, ¿sí? Pero ninguno de ellos, al igual que Ismael, podrían haber sido el hijo de la promesa. Solamente el que mencionó Dios, Isaac, ¿sí? De ahí vendría la descendencia que recibiría la promesa. No de Ismael y no de los otros 2 hijos que le nacieron después, ¿sí? Dios siempre Dios siempre sabía que no todos los judíos iban a creer en Él, ¿sí? Que no todos iban a confiar en Él, ¿sí? Así que no por ser descendientes de Abraham, dice, son todos hijos. Esta es otra declaración de la misma verdad. El hecho de que algunos judíos rechacen a Jesús no demuestra que Él no es el Mesías, ¿sí? Ni tampoco afrenta ni destruye la integridad de Dios, ¿sí? Él sabía desde antes que los judíos incrédulos a lo largo de la historia de Israel no lo iban a aceptar, ¿sí? Todo esto era parte del plan de Dios y es el plan de Dios. Ahora, para ilustrar esa realidad, Pablo retoma el ejemplo de Isaac, puesto que Isaac fue el único hijo de Abraham conforme a la promesa, no el único hijo en la carne, ¿verdad?, sino conforme a la promesa divina. Pablo se refiere aquí a los hijos de Isaac como los descendientes verdaderos de Abraham, o sea, de donde vino la nación de los judíos, y por lo tanto los únicos hijos de Dios en el sentido racial, ¿sí? La nación entera de Israel fue elegida para recibir ese privilegio divino. No fueron los hijos según la carne, es decir, los otros hijos que Abraham tuvo con Agar y Cetura, sino los hijos de Isaac, que fue el hijo de la promesa, quienes se constituyeron en descendientes de la promesa, ¿sí? Así que el punto aquí es que así como no todos los hijos físicos de Abraham heredaron la promesa de pertenecer físicamente al pueblo de Dios, así tampoco todos los hijos de Abraham, a través de Isaac, pertenecen, mejor dicho, espiritualmente al pueblo de Dios, ¿sí? La incredulidad, el pecado, el rechazo y la hostilidad de Israel hacia Cristo no constituye ninguna prueba de que Él no sea el Mesías. Porque, como dicen, si nadie de los judíos cree que Jesús es el Mesías, pues por mayoría de votos podrían decir, Jesús no es el Mesías, ¿no? Pero no funciona de esa manera, ¿sí? Sino todo lo contrario. Esto concuerda perfectamente con la promesa de Dios, la cual anticipaba que no todos los judíos creerían en Jesús para ser salvados. Y esa verdad quedó ilustrada de manera evidente en el tiempo de Elías, ¿sí? A causa de las continuas amenazas contra su vida, no solamente por parte de los sacerdotes de Baal, sino también del rey Acab y la reina Jezabel de Israel, Elías se había convencido de que todo Israel era apóstata. ¿Sí? Ya decía él, ya nomás quedo yo. Pero más adelante en esta misma epístola de Romanos, Pablo recuerda a sus lectores que la queja temerosa del profeta y la respuesta de aseguramiento por parte de Dios, allá en Romanos 11, 3 y 4 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, dice Pablo,
¿qué dice la divina respuesta? Dios le dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Sí? Siempre ha habido un remanente creyente. ¿Sí? Siempre ha existido y existirá siempre un remanente creyente. ¿Sí? En otras palabras, aún durante el ministerio del profeta que obró grandes milagros, la mayoría de Israel era completamente pagana. Desde el tiempo de la caída, mucho antes del pacto de Dios con Abraham, inclusive, Dios había establecido que la única manera como una persona puede llegar a ser justa delante de Él es por la fe. ¿Sí? El escritor de Hebreos explica que con relación a los propios hijos de Adán, el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios, debido a que fue ofrecido, ¿cómo? Con fe. ¿Sí? Fue ofrecido con fe, y que el sacrificio de Caín fue rechazado porque no fue ofrecido con fe. Dice Hebreos 11:4, por la fe, ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Justo. ¿Sí? Una persona justa es una persona que santa, una persona que salvada, justa, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Así que Isaac también representa una ilustración excelente de un verdadero hijo de Dios, porque mucho antes de haber sido concebido, fue divinamente escogido entre los descendientes de Abraham para ser el heredero de la promesa. El hecho de convertirse en el hijo espiritual de Dios fue preordenado de la misma forma soberana y sobrenatural como sucedió su elección como hijo físico de Abraham. Y esa elección soberana hecha efectiva por medio de la fe es cierta en todas y cada una de las personas que han sido salvas, ¿sí? Tanto antes como después de Isaac. Siempre ha funcionado así. Nadie se salva por ser parte de la familia. Dios no salva a grupos, ¿sí? Dios no salva a una familia entera o a un pueblo entero, sino Dios salva individualmente. ¿Sí? La salvación es individual. Pero además de los problemas básicos de amor al pecado y falta de fe, el gran obstáculo para los judíos del tiempo de Pablo, como sigue siendo el caso con la gran mayoría de los judíos en la actualidad, fue que no entendieron el significado verdadero de las promesas de Dios. ¿Sí? Ellos pensaban que simplemente, y piensan que simplemente por ser descendientes de Abraham, automáticamente van a ser parte del reino de Dios. ¿Sí? No malentendieron lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones los profetas habían enseñado claramente que así como únicamente Isaac, el hijo elegido de Abraham, sería el heredero físico de la promesa, también de forma única y exclusiva, un remanente apartado por elección divina estaría calificado para que sus miembros fueran los recipientes de la promesa de Dios, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y casi al final de Romanos 9, Pablo escribió esto, en Romanos 9:29, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿sí? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos, ¿qué? Semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios guardó ese remanente fiel.
Si no, todos hubieran perecido igual como perecieron los de Sodoma y Gomorra, juntamente con ellos. Así que por eso Dios le dijo a Abraham, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? E incluso como vimos, Dios le dijo cuál era el nombre que él iba a poner a su hijo. ¿Por qué? Porque siempre Dios levanta en el tiempo y en el lugar correcto a las personas a quienes Dios elige para su plan divino. El Señor, por ejemplo, dirigió a Ruth para que regresara a Judá con Noemí, su suegra, a fin de que pudiese convertirse en una antepasada del rey David. Mardoqueo, como vimos anteriormente, fue sensible a esta verdad y su cumplimiento futuro cuando le dijo a su sobrina Esther, allá en Esther 4:14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sí? Dios siempre levanta a las personas en el tiempo indicado para llevar a cabo su propósito. Como vimos también cuando se llegó el tiempo indicado, como nos dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Así que esa es la primera ilustración que Pablo da para explicar que no todos los que descienden de Abraham son verdaderos ¿qué? Hijos de Dios. La segunda ilustración, en el versículo 10, y no solo esto, sigue diciendo Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Aquí va a usar ahora un segundo ejemplo, una segunda ilustración. Aunque vivían en la tierra de Padán Aram, Dios escogió de manera específica ¿a quién? A Rebeca, fíjense, para que se convirtiera no solamente en la esposa de Isaac, sino para que le diera 2 hijos y gemelos. Sin embargo, en vez de permitir que esos hermanos de la misma edad fueran herederos de Isaac por igual, el Señor en su soberanía, ¿a quién escogió? Porque los dos eran hijos de la misma mujer y nacieron casi al mismo tiempo. Pero Dios de eso, o sea, los dos tenían derecho, aunque Esaú nació un poco antes que Jacob. Pero aún antes que nacieran, ¿Dios qué? Escogió a uno. ¿Y saben a quién escogió? Al que por la tradición no se escogía. Porque por tradición se escogía ¿qué? Al mayor, al primero. Pero Dios en su soberanía y para demostrar su soberanía escogió a Jacob en lugar de Esaú. ¿Sí? Nos dice en el versículo 9 aquí de Romanos 9, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Y aquí como vemos, porque Dios sabe todas las cosas, porque algunos dicen, no, pues Dios escoge al que va a escoger a Dios. ¿Sí? Pero nos dice aquí que estos 2 hermanos aún no habían hecho ni cosa buena ni cosa mala. ¿Sí? O sea que Dios no los escogió en base a su rectitud o a sus obras, sino que Dios los escogió porque Él es soberano. A Él le complació y Él quiso escoger a Jacob sobre Esaú.
¿sí? Y como mencioné anteriormente, aquí en estos capítulos también se habla de forma, podemos decir, directa e indirecta, la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Porque si nosotros escogiéramos nuestra salvación, ¿quién se llevaría la gloria? Nosotros, ¿sí? No Dios. Pero cuando Dios nos escoge para salvación, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Y si nosotros escogemos nuestra salvación, entonces Dios ya no es ¿qué? Soberano, ¿sí? Pero para que la soberanía de Dios quede establecida, Dios es el que escoge conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿O de Saulo? Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Él no se detuvo en algún momento, dijo, creo que debo considerar, a lo mejor estos cristianitos tienen razón, ¿no? Así que les voy a echar un vistazo, ¿no? Voy a revisar todo esto. No, Saulo en ningún momento se detuvo a pensar en eso, sino fue Dios, ¿sí? Quien lo detuvo, lo paró en seco, lo tumbó de su cabalgadura. Y de ahí en adelante le dijo, tú vas a ser el mensajero a los gentiles. Así que, ¿fue por voluntad de Saúl? No, Saúl nunca pensó, él no quería ser creyente, no quería ser cristiano, al contrario andaba persiguiendo a los cristianos, pero fue por voluntad de Dios que lo trajo, ¿sí? Que lo detuvo y lo convirtió, ¿sí? No fue porque Pablo o Saulo escogiera ese camino, fue Dios el que lo escogió. Amén. Así que Dios no escogió a ambos hijos para que juntos dieran continuidad, hablando de Jacob y Esaú, para que dieran continuidad al linaje físico de la promesa, sino que eligió soberanamente a Jacob y pasó por alto a Esaú antes de que hubieran hecho cualquier cosa, aún antes de que hubieran nacido. Además, de la misma manera como Él los escogió sin consideración alguna a lo que harían más adelante en sus vidas, sino puramente, dice, sino puramente para que el propósito de Dios, dice, no el propósito del hombre, sino para que el propósito de Dios permaneciera. ¿Sí? De la misma manera, Dios ha escogido a algunos judíos, no a todos, pero ha escogido a algunos para salvación. ¿Sí? Y de una forma totalmente incondicional y aparte de cualquier consideración a cualquier mérito humano. Dios elige a quienes han de convertirse en herederos de la promesa. Porque, como ustedes saben, por ahí hay una doctrina que enseña que el hombre es el que escoge a Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa? ¿Los qué? Los arminianos, ¿verdad? Que creen que el hombre es el que escoge a Dios, que el hombre es el que viene a Dios, que el hombre es el que acepta a Jesús. No, es Dios es el que nos escoge. ¿Cómo balanceamos eso? Que sí, la Escritura sí nos enseña también que nosotros debemos arrepentirnos, que nosotros debemos venir a Cristo, que nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesucristo, venir a Él, buscarle, ¿sí? Pero ¿cómo podemos reconciliar esas dos cosas? Cuando por un lado nos dice que Dios nos escoge y que por otro lado es obligación del hombre venir a Cristo.
Bueno, eso no lo vamos a poder reconciliar nosotros. Nadie puede reconciliar esas dos cosas, pero las dos son verdades. Y no porque las dos cosas sean verdades se contradicen. Para Dios no hay contradicción en eso, porque Él sí, en su mente y en su voluntad y en su sabiduría, Él sí puede reconciliar esas dos cosas. Nosotros no, porque nuestra mente finita no nos permite. Un día sabremos por qué, ¿verdad? O cómo, pero no ahorita. Así que en el caso de Jacob y Esaú, no solamente tuvieron un mismo padre y madre, sino que nacieron casi al mismo tiempo, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a su madre que, contrario a la costumbre de aquellos días, el mayor iba a servir al menor. Allá en Génesis 25-23. Y la vida misma de Esaú y las vidas de sus descendientes ofrecen clara evidencia de que rechazaron a Dios, ¿sí? Y la declaración de Dios diciendo que Esaú serviría a su hermano menor se extendió no precisamente en él, sino a la generación que iba a venir después de Esaú. Porque en la Escritura no vemos ningún registro bíblico según el cual Esaú se haya sometido personalmente a Jacob, ¿sí? No encontramos, no existe, ¿verdad?, tal cosa que nos señale que Esaú se sometió a Jacob. Pero sí existen muchas evidencias de que la nación de Edom, porque la nación de Edom fueron los descendientes, los edomitas son descendientes ¿de quién? De Esaú, ¿sí? La cual estuvo con frecuencia en servidumbre directa o indirecta, así como en conflicto permanente con la nación de Israel, que se derivó precisamente de Jacob, cuyo nombre fue cambiado después de haber luchado con el ángel. Su nombre le fue cambiado ¿a qué? A Israel. Y en poco tiempo los edomitas, los descendientes de Esaú, se volvieron idólatras. Y siglos después el profeta Amós declaró esto, allá en Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra, que era la antigua capital de los edomitas, ¿sí? El profeta Abdías les hizo la advertencia allá en Abdías 10: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Así que, porque Dios es un Dios de verdad y justicia, el Señor no pasó por alto el engaño que Jacob y su madre cometieron. ¿Se acuerdan que engañaron a Isaac? Cuando Dios le había dicho a su mamá Rebeca que el mayor iba a servir al menor, ¿sí? O sea que el que iba a recibir la promesa iba a ser el menor. Pero aún así, fíjense, vemos que el ser humano siempre busca hacer las cosas por Dios. Y a causa de esa mentira de lo que hizo Jacob y su mamá, pues Jacob sufrió mucho por eso, ¿sí? Por ese engaño. Pero aún así, el pecado de Jacob no abrogó o no destruyó la promesa de Dios en lo más mínimo, pero sí le trajo muchos problemas dolorosos e innecesarios a Jacob por causa de ese engaño, ¿sí? Pero a diferencia de su hermano gemelo, Jacob sí buscó a Dios, ¿sí? Y tuvo un corazón dispuesto para Dios, pero sufrió a causa de su falta de confianza en Dios para hacer cumplir sus propósitos, sus propios propósitos a su propia manera, ¿verdad?
Y la siguiente declaración de Pablo resume y respalda lo que acaba de escribir con una cita de Malaquías 1, 2 y 3, y parece algo inaceptable que contradice por completo el punto de vista que la mayoría de las personas tienen acerca de la imparcialidad de Dios. Nos dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que sucede es que así como la predicción de Dios según la cual Esaú, el hermano mayor, serviría a Jacob, el hermano menor, no se aplicó directamente a esos dos individuos, ¿sí? Quienes de hecho tuvieron oportunidad de reconciliarse, sino fue más bien a sus descendientes, ¿sí? Así también la declaración del Señor aquí parece aplicarse de la misma manera. El libro de Génesis no menciona alguna clase de aborrecimiento por parte de Dios hacia Esaú, o sea, hacia el mismo Esaú, como individuo. La declaración de Abdías el profeta, según la cual Dios aborreció a Esaú, fue escrita 1000 años después de que Esaú vivió. Y la interpretación más razonable de la declaración del profeta parecería indicar que el aborrecimiento del Señor estuvo dirigido en contra, no directamente en contra de Esaú, sino de sus descendientes, ¿sí? Porque llegaron a ser idólatras, los edomitas, ¿sí? Y de la misma manera, el amor del Señor hacia Jacob hacía referencia también a los descendientes de Jacob, quienes a pesar de haber sido con frecuencia rebeldes y algunas veces idólatras, eran su pueblo elegido. El pueblo que Dios había elegido soberanamente a través del cual vendría el Redentor, ¿sí? El Redentor Jesucristo. Así que de forma semejante, por medio de las ilustraciones de Isaac y Jacob, Pablo muestra que de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob saldría un remanente elegido, de judíos redimidos, mientras que otros optarían por permanecer en su incredulidad, por lo cual perderían su derecho a disfrutar las promesas espirituales de Dios. Así que Pablo ya había declarado sin lugar a equívocos que la justificación de Dios al escoger a Jacob por encima de Esaú no se fundamentaba en las características personales de ellos o en las obras individuales de cada uno, sino única y exclusivamente sobre la base de su prerrogativa divina e infalible. Y este sí es un misterio que nuestras mentes humanas finitas no pueden ni siquiera alcanzar a vislumbrar. Por eso cuando comenzamos aquí les dije, si no entendemos, si no comprendemos, el problema no es con lo que está escrito, con la palabra de Dios. El problema es con nosotros, que no alcanzamos a entender, ¿sí? O comprender. Pero aún a pesar de eso, debemos de confiar, ¿sí? Debemos de confiar en lo que Dios nos dice, aunque no podamos, ¿qué?, comprenderlo racionalmente, ¿sí? Así que por esa razón Abraham es el padre espiritual de todos los que confían en Dios. Pero el poder para salvar proviene por completo de la gracia de Dios, y el propósito principal de la salvación es que Él sea glorificado, ¿sí? Por eso la salvación es de Jehová, porque cuando Él salva a un individuo, ¿para quién es la gloria? Para Él, ¿sí? Para que Él sea glorificado. Pero el hombre centrado en sí mismo se rebela en contra de esa noción, e incluso muchos creyentes tratan en vano de justificar y explicar la verdad rotunda de que Dios es Dios
y que por definición propia, todo lo que Él hace no puede ser otra cosa que algo justo y ecuánime, ¿sí? Porque Dios no es imparcial, Dios no es injusto, pero Él es ¿qué? Soberano. Nunca debemos olvidarnos de la soberanía de Dios. Él no necesita ser justificado por cualquier cosa que haga, incluyendo el hecho de llamar a algunos hombres a la salvación y a otros no. Él siempre ha actuado de esa manera, ¿sí? Lo único que podemos hacer es reconocerlo junto con Pablo, teniendo plena fe y certeza, aunque lejos de entenderlo por completo, siempre debemos confiar en Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Así que en resumen y para terminar este pasaje, el carácter de Dios no ha cambiado. El hecho de que muchos judíos no crean que Jesús es el Mesías, no por mayoría de votos quiere decir que Jesús no es el Mesías, o que Dios haya cambiado o haya abrogado su promesa que le hizo a su pueblo, en ninguna manera, porque desde el principio nunca Dios ha salvado a nadie que no sea por fe. Y es ahí donde los judíos malentendieron y siguen en ese malentendido de que ellos creen que porque son descendientes de sangre, ¿sí?, de la raza de Abraham, automáticamente les da derecho a entrar al reino de Dios. Pero nunca ha sido así. ¿Amén? Por lo tanto, la promesa de Dios sigue en pie. Dios no ha cambiado su promesa. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ¿sí? Aunque ahorita lo puso a un lado cuando inició con la iglesia, pero un poco más de tiempo adelante va a tratar otra vez con su pueblo, ¿sí? Y va a cumplir todas las promesas que le hizo a Israel. ¿Amén? Y así vamos a ponernos de pie, a ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Y aunque en muchas ocasiones no podemos comprender por qué haces lo que haces, solamente debemos confiar, Señor, en que